Dice así la palabra de Dios. Dice, versículo 1, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarmá. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misrayim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Cus fue padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Misrayim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Leabim, de Naftuim, de Patrusim, de Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Et, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, del Arbadeo, Semareo y del Amateo. Y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar, hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram: Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. A Eber les nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de Almodad, Selef, Asarmabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimel, Seba, Ofir, Ávila y de Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje de otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra,
y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Señor, te pedimos que nos ayudes en esta mañana a poder entender tu palabra, aquella quebrante nuestros corazones, Señor, aquella confronte en esta mañana nuestros corazones, que seamos confrontados con nuestro orgullo, con nuestro deseo de ser autónomos, con nuestro deseo de hacer las cosas a nuestra manera, y que podamos ir a Cristo, Señor. Que tu palabra en esta mañana nos lleve a todos a los pies de Cristo. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el mundo actualmente existen 195 países reconocidos por las Naciones Unidas, ¿sí? En realidad hay 193 países reconocidos y hay 2 más que se los llama miembros observantes. Así que si tenemos un planiferio y nos tomamos el trabajo de contar, vamos a contar 195 países, ¿sí? Pero además de estos 195 países, adentro de cada país se han contado más de 5.000 grupos étnicos, o sea, grupos, culturas, con sus idiomas, ¿sí? Con sus costumbres, con sus tradiciones. Por ahí para nuestro país es muy extraño esto porque en la mayor parte de nuestro país existe un único grupo étnico, aunque hay pequeños grupitos todavía en el resto de nuestro país. Pero hay otros países en donde conviven varias etnias o varias naciones, ¿sí? Así que hay más de 5.000 en nuestro mundo, en nuestro planeta actualmente, ¿sí? Y sumado a esto, se ha estimado, ¿sí? Estos son fuentes de Naciones Unidas, que existen aproximadamente 7.000 idiomas, sin contar los dialectos, ¿sí? Los dialectos son diferentes formas en las que se modifica un idioma, ¿bien? Entonces hay más de 7.000 idiomas, aparte de los dialectos que hay un montón, ¿cierto? O sea, la familia humana hoy en día es muy diversa, ¿sí? Es muy diversa. Y lo que vamos a ver hoy es de dónde nació esta diversidad, ¿sí? ¿De dónde nació esta diversidad en la familia humana? Quizás en nuestra lectura del libro de Génesis hasta ahora nunca nos hemos puesto a pensar o nunca nos habíamos dado cuenta que hasta ahora la familia humana era una sola cosa. Hemos leído acá, toda la tierra hablaba una misma lengua y tenían las mismas palabras. O sea, éramos una sola nación al principio. Y hoy vamos a ver en capítulo 10 y capítulo 11 cómo han nacido las naciones y por qué. ¿Bien? ¿Cómo y por qué? Y el capítulo 10, mis hermanos, se conoce usualmente, se la conoce como la tabla de las naciones. Así se la ha llamado. Así que si en algún momento alguien leyendo un libro lee alguna referencia a la tabla de las naciones, es una referencia a Génesis 10, ¿sí? Génesis 10 es un capítulo un poquito difícil de seguir porque en este capítulo Moisés nos está narrando un mapa. Eso es lo que está haciendo Moisés, ¿sí? Ahora, para la gente que recibió Génesis por primera vez, el territorio era muy conocido. Es como si yo hoy me pusiera a narrarles el mapa de Argentina y yo les dijera, nosotros en nuestro país tenemos una franja central que es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, y de ahí para arriba tenemos las provincias del norte, que son San Juan, La Rioja, Catamarca, pasando por Jujuy, Santiago. Todos nosotros, como más o menos, creo yo, que tenemos todos una idea del mapa Argentina, podemos narrar el mapa y nos vamos haciendo, ¿no? Lo vamos completando con nuestra cabeza, ¿sí? Bueno, la gente que recibió Génesis 10 también podía hacer eso a medida que lo iba leyendo. Para nosotros es una mezcla bárbara. Nosotros vamos leyendo el mapa hablado de Génesis 10 y es como que es bastante difícil de seguir, ¿sí?
Pero tengan presente esto, este capítulo es como un mapa. Un mapa en donde Moisés le está diciendo a la nación de Israel que estaba ¿dónde? A punto de entrar a la tierra prometida, más o menos que tengan una idea de dónde salieron aquellas naciones que ellos conocían y dónde estaban ubicadas. ¿Bien? Fíjense que hay una frase que se repite una y otra vez, ¿sí? en este capítulo, y es que cada familia habitó un territorio y tuvo su propia lengua. ¿Bien? Y en este capítulo lo que nos está mostrando Moisés es que todas las naciones, toda la familia humana, descendió de los 3 hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Entonces, primero Moisés enumera todas las naciones que descendieron de Jafet, luego todas las que descendieron de Cam y luego todas las que descendieron de Sem. ¿Bien? Y las fue ubicando en el mapa imaginario que los israelitas tenían en su cabeza y que nosotros probablemente no. ¿Bien? Pero bueno, vamos a hacer unas 5 observaciones sobre este pasaje muy rápidamente que nos ayuden a entender por qué Moisés escribió este mapa. ¿Sí? ¿Qué sentido hay en medio de la historia que estaba contando de Moisés de ponernos un mapa en el medio? ¿Por qué? Bien. Bueno, y lo primero que quiero que observemos, hermanos, es que se nos dice poco de los descendientes de Jafet. Es muy poquito lo que se nos dice. Y esto probablemente se deba a que las naciones que descendieron de Jafet fueron las naciones que más lejos se instalaron de la nación de Israel. O sea, tuvieron poca relación con las naciones de Israel. Entonces a Moisés no le interesaba en ese momento explayarse sobre los descendientes de Jafet. La segunda observación que quiero hacer es que cuando Moisés empieza a contarnos de los descendientes del segundo hijo de Noé, de Cam, ¿sí? De Cam, hace algo que es muy extraño, que es contarnos la historia de uno de esos hijos, que es la historia de Nimrod, ¿sí? A él lo llama un poderoso cazador o un poderoso héroe, ¿sí? Se le puede decir. Este hombre fue tan famoso que dice que hasta se hicieron refranes acerca de Nimrod. Se dice de Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, ¿sí? Pero lo más importante y lo que quiero que nos quedemos de esto, de que este Nimrod fue el fundador del primer imperio y de las primeras ciudades que hubo acá en la tierra. Se habla de que el comienzo de su reino fue Babel. ¿Sí? Babel es la ciudad que luego se convirtió en Babilonia con el correr de los tiempos. ¿Sí? Babel, Babilonia. Él fundó la ciudad de Nínive también, que la ciudad de Nínive luego se convirtió en la capital del imperio asirio. ¿Bien? Y él fundó una ciudad que se llama Resén, que Moisés la llama la gran ciudad. La gran ciudad. Pero lo más importante acá que tenemos es que de los hijos de Cam, nace uno que se convierte en el primer emperador, en el primer rey de la historia humana. ¿Bien? La tercera observación que quiero que hagamos de este capítulo es que a los hijos de Cam Moisés le dedica un buen párrafo, a diferencia de los hijos de Jafet. ¿Sí? Y esto se debe en parte a que cuando Moisés empieza a enumerar las naciones que descendieron de Cam, esas naciones que habían descendido de Cam eran las naciones que Israel estaba a punto de expulsar de la tierra prometida. Nosotros dijimos, ¿sí?, que el libro de Génesis fue escrito para la nación de Israel antes de cruzar el río Jordán y a punto de conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Bueno, Moisés acá le está diciendo a esa nación que de ellos descendieron los cananeos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, que eran todas las naciones que estaban ahí, las naciones con las que ellos estaban a punto de luchar. ¿Sí? Así que es evidente que a Moisés le interesa mostrar que la gente con la que estaban a punto de pelear, la gente con la que estaban a punto de ir a la guerra, las naciones que estaban a punto de conquistar, eran los descendientes de Cam. ¿Sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros vimos la semana pasada, cuando consideramos la última historia del diluvio, cuando Noé se emborracha, ¿se acuerdan? Cae en vergüenza. ¿Quién es el hijo que se burla de Noé? ¿Se acuerdan? Cam. ¿Y qué hace Noé con Cam? Lo maldice y le dice: tus hijos van a ser siervos de los hijos de tus hermanos. ¿Bien? O sea,
¿Qué representa en Génesis ser maldecido? Representa ser parte de la familia de ¿quién? De la serpiente. O sea, la línea de Cam es la línea de la serpiente y Moisés está diciendo, esta familia es la familia que ustedes ahora tienen que ir y destruir. Es la familia que ha llegado al colmo de sus pecados, son la familia de la serpiente. ¿Sí? O sea, Moisés está dando la justificación moral de la conquista. Está diciendo, no es que ustedes van a ir y matar a gente inocente. Ustedes van a ir y matar a gente, van a tener que ir y conquistar territorios y expulsar a gente que se ha entregado a la maldad, que son los hijos de la serpiente y que su maldad ha llegado al colmo. Ya está, se acabó. ¿Sí? Cuarta observación del capítulo 10. Los hijos de Sem. Los hijos de Sem, de los que se habla del versículo 22 al 31, de Sem es de donde desciende la nación de Israel, los antepasados de Israel. De hecho, fíjense que en el versículo 25 se habla de un tal Eber. A Eber le nacieron 2 hijos. Esto es de la línea de Sem. De este nombre Eber es de donde nosotros tenemos el adjetivo hebreo. ¿Sí? Los hebreos son los hijos de Eber. ¿Sí? Los semitas son los hijos de Sem. ¿Bien? Sem, semitas, Eber, hebreo. Acá tenemos a la nación de la cual iba a venir luego la nación de Israel. La familia de donde va a venir la nación de Israel. Finalmente, lo último que quiero que observemos es la insistencia de Moisés en este capítulo de hablarnos de naciones que se dividieron según sus lenguas y según sus territorios. ¿Sí? Una y otra vez, cuando termina de hablarnos de los hijos de Jafet, nos dice, estas son las naciones que se instalaron en las costas, se dividieron según sus territorios. Termina de hablar de los hijos de Cam, naciones que se establecieron según sus lenguas, según sus territorios. De los hijos de Sem, lo mismo. Y de hecho nos habla de un hombre llamado Peleg, y que dice que él se llamó Peleg porque en sus días fue repartida la tierra. O sea, en sus días se dividió, en sus días se creó el primer mapa político, digámoslo así, ¿no es cierto? Se crearon las naciones. ¿Por qué? Porque en el idioma hebreo el nombre Peleg y la palabra repartir suenan muy parecidos. En castellano no tiene nada que ver, pero en el idioma original en el que escribió Moisés el Génesis sonaba muy parecido. ¿Bien? Y esta es la primera vez en la Biblia, en la historia, en donde aparecen las naciones, las lenguas, los territorios, la familia humana dividida, ¿sí? Dividida como la conocemos hoy. Ahora el capítulo 11 lo que va a hacer es contarnos cómo fue que pasó esto, ¿sí? Digamos que el capítulo 11 no avanza en la historia, sino que vuelve para atrás y nos va a empezar a contar cómo es que esta familia humana, que era una sola al principio, que hablaba una sola lengua, se dividió y se repartió en naciones, ¿sí? Porque de hecho el capítulo 11 comienza con esa declaración. Toda la tierra tenía una misma lengua, o sea, no había naciones, y la familia humana era eso, era una familia. Era justamente eso, una familia. ¿Bien? Entonces empieza Moisés a contarnos esta historia, que es una historia muy conocida. ¿Sí? Si tenemos algunos años de iglesia, seguramente la hemos escuchado, a la historia de la famosa Torre de Babel. Pero en realidad la historia de la Torre de Babel es la historia de una ciudad, en donde en el medio había una torre, pero es la historia de una ciudad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo comienza esta historia? Esta historia comienza con todos los hombres juntos, ¿sí? Todos los hombres juntos, yendo hasta una llanura, en un lugar llamado Sinar, probablemente en lo que hoy conocemos como Irak, ¿sí? En lo que hoy conocemos como Irak. Ahí había una llanura que se llamaba Sinar y los hombres van todos juntos para allá. Nos dice el versículo 2, según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinán. ¿Y qué nos dice Moisés que hicieron? Y allí se establecieron. Se establecieron. Todos juntos, recuerden, todos hablaban una misma lengua, tenían las mismas palabras, todos juntos se movieron hasta Sinar y llegaron ahí. ¿Y qué dijeron? Dice que se dijeron unos a otros, vamos, dice, vamos, fabriquemos ladrillo, cosámoslo bien
Y el versículo 4 dice, vamos, de nuevo, vamos. Se animaron nosotros, vamos. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. De nuevo, la misma idea, para que no seamos dispersados sobre la superficie de la tierra. Se establecieron, no quieren ser dispersados, claramente quieren seguir todos juntos. ¿Se dan cuenta, no? Quieren seguir todos juntos. Hay 3 cosas, entonces, que hicieron estos hombres que fueron juntos. Primero, se establecieron en un lugar, en Sinar. Luego, se dispusieron a edificar una ciudad con una torre. Y en tercer lugar, se propusieron hacerse un nombre famoso para ellos mismos. ¿Sí? O sea, se propusieron hacerse importantes, un nombre famoso. Y todo esto que estaban haciendo tenía una meta, tenía un fin. ¿Cuál es esa meta? Para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. ¿Sí? Es decir, ellos querían mantenerse todos juntos, en un lugar, en una ciudad, la ciudad del hombre. ¿Sí? La ciudad del hombre. Bueno, ¿qué hay de malo con esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con estos planes? Vamos a reflexionar un poquito en cómo comenzó el libro de Génesis, para ver cuál es el problema con estos planes. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice Moisés que Dios creó al hombre para hacer su imagen y semejanza. Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Bien, esto significa, mis hermanos, que nuestra presencia en medio de la creación, como imagen de Dios, es un testimonio del dominio del Creador sobre toda la tierra. Es un testimonio del dominio del Creador. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? En la cultura del antiguo este, ¿sí?, una cultura muy diferente a la nuestra, la presencia de la estatua de un rey en un sitio, ¿sí?, representaba que sobre ese lugar gobernaba ese rey. Es como cuando hoy una nación pone su bandera en un territorio. ¿Sí? Si nosotros ponemos nuestra bandera en un territorio, ¿qué significa eso? Que ese territorio es argentino. Plantamos la bandera en el territorio, es nuestro. ¿Bien? Si nosotros vamos por un lugar que desconocemos, o vamos a suponer que vamos por la ruta camino a Chile, ¿no es cierto? Y vamos por un lugar en donde no estamos seguros. ¿Estaremos en Chile o estaremos en Argentina? ¿Habremos cruzado la frontera o no? Y de repente vemos ahí un mástil con la bandera argentina. ¿Qué decimos? Todavía estamos en Argentina. Todavía estamos en Argentina. ¿Bien? El equivalente a eso, en las culturas antiguo este, era que los reyes ponían sus estatuas, sus imágenes, para decir, acá gobierna tal rey, el rey de esa imagen. ¿Sí? Entonces, cuando Moisés dice que Dios nos hizo a nosotros como la imagen de Dios, ¿sí?, lo que significa es que Dios nos puso en la creación como un testimonio de que ¿quién gobierna en la creación? Dios. Como un testimonio del dominio de Dios. Nosotros somos la imagen de Dios. Somos como la bandera de Dios flameando sobre la creación. Eso es lo que somos. Eso es lo que significa que somos imagen de Dios. ¿Sí? Nosotros fuimos puestos acá para proclamar el dominio del Señor y para gobernar en su nombre, con amor, con lealtad y sujetos a nuestro Creador. En otras palabras, nosotros no fuimos creados para hacernos un nombre famoso para nosotros mismos. Nosotros fuimos creados como un testimonio de que el Señor reina sobre la creación. Para eso fuimos creados. De hecho, en el Salmo 8, David capta esta verdad cuando él canta. Quizás se acuerden. Cuando miro los cielos, obra de tus manos, ¿sí?, que creaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronas de gloria y majestad. Lo haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas, los bueyes, las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, cuanto atraviesa de la senda de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, ¿cuán glorioso es el hombre? No,
cuán glorioso es tu nombre. O sea, el hombre gobierna, el hombre domina, el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles para que se diga que el nombre del Señor es glorioso. No para que se diga, wow, el hombre, cómo gobierna, qué grande es. No. Nosotros fuimos hechos apenas menores que los ángeles. Fuimos coronados de gloria y de majestad. Somos señores de toda la creación. Todo fue puesto bajo nuestros pies para que nosotros y la creación canten, Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Por eso cuando el Señor nos creó, nos hizo su imagen, donde estén ustedes se dará testimonio que yo gobierno, dijo el Señor. ¿Y qué fue lo siguiente que nos mandó a hacer? Multiplíquense, llenen la tierra, sométanla. En otras palabras, ¿qué es? Planten mi bandera en toda la tierra. No solo en el Edén, no solo en un lugarcito. Ustedes tienen que expandirse, tienen que multiplicarse, tienen que llenar la tierra, porque no solo en este lugar tiene que haber una bandera que diga que yo gobierno, dijo el Señor. En toda la tierra tiene que estar mi imagen. En toda la tierra se tiene que ver que yo gobierno. Y cuando los hijos de Noé bajaron del arca, el Señor les dijo lo mismo. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 9.1. Y Génesis 9.7 dice, sean fecundos, multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. O sea, había un mandamiento sobre nosotros, sobre la familia humana, de llenar la tierra. ¿Por qué? Porque en toda la tierra tenía que estar plantada la bandera del dominio del Señor. En toda la tierra tenía que estar la imagen del Señor dando testimonio de que Dios gobierna. ¿Se entiende? Ese es el punto de que se nos ordena llenar la tierra. Pero en Sinar, aquel día, ¿qué hicieron los hombres? Se rehusaron a llenar la tierra. ¿Ellos qué hicieron? Se establecieron en un sitio. Ellos se rehusaron a edificar el reino de Dios, a expandir el reino de Dios. Comenzaron a construir su ciudad y su torre. Ellos se rehusaron a proclamar el dominio del Señor sobre la creación y al contrario, quisieron hacerse un nombre famoso para ellos mismos. Por eso se establecieron en un lugar. Por eso dijeron, hagamos todo esto para no ser esparcidos. O sea, fue rebelión abierta. Dios nos dijo, multiplíquense y llenen la tierra, y nosotros ¿qué hicimos? Vamos a ponernos en este lugar para no ser esparcidos. ¿Se dan cuenta la rebelión? ¿Se dan cuenta la rebelión? Y ese día, aquel día, nació la ciudad del hombre. Nació la ciudad del hombre. Esa ciudad que edificaron es la ciudad que se opone al reino de Dios. Es la ciudad que se opone a que el nombre de Dios sea proclamado por toda la tierra. Es la ciudad que traicionó el propósito para el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para ser imagen de Dios y llenar la tierra. Y nosotros en Sinar traicionamos ese propósito. ¿Sí? Es la ciudad que existe para que nuestro nombre sea grande, sea famoso en toda la tierra. ¿Sí? Es la ciudad del hombre. Es la ciudad del hombre. Es esta misma ciudad, mis hermanos, que nosotros hoy seguimos edificando, de la cual nosotros queremos ser ciudadanos cuando batallamos en el día a día, por ejemplo, en nuestros matrimonios, para que nuestra voluntad sea hecha. Cuando manipulamos, cuando nos enojamos, cuando hacemos la guerra, cuando discutimos. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra voluntad sea hecha, que se hagan las cosas como queremos, cuando queremos, dónde queremos, de la manera en que queremos. Es esta misma ciudad que desde muy chiquititos aprendemos a edificar. Niños, ustedes desde chiquititos saben que quieren que se haga su voluntad, hasta quieren que sus papás hagan su voluntad. Y ustedes también, desde muy chiquititos, se convierten en ciudadanos de esa ciudad. La misma ciudad. No quieren que Dios gobierne sus vidas. Ustedes quieren que su voluntad sea hecha. Desde pequeños aprendemos
a rebelarnos contra nuestros padres, a no tener corazones obedientes, a que se nos dé lo que queremos, cuando queremos, dónde queremos. Es la ciudad que edificamos en nuestra vida diaria cuando nos enamoramos de la alabanza de los demás hombres, cuando nos encanta ser admirados y hacemos todo lo que es necesario para que los demás hombres nos admiren. Esa es la ciudad que nosotros estamos edificando, cuando vivimos para agradar a la opinión de los hombres. Es la ciudad que edificamos cuando nos entregamos nosotros a los placeres y a los deseos de nuestro propio corazón, a los engaños de los bienes materiales, del poder, del sexo, de la admiración de los demás. ¿Por qué? Porque queremos recibir nosotros lo que queremos, como nuestros antepasados en la llanura de Sinar, que quisieron hacerse un nombre famoso para ellos mismos. ¿Sí? Es la ciudad que estamos edificando cuando hacemos las cosas para nuestra propia gloria, para nuestra propia satisfacción, para alcanzar nuestras metas, para ser admirados por los demás. Y hay algo que tenemos que saber. Como esta gente en Sinar, como Moisés nos está mostrando, nosotros no podemos edificar la ciudad del hombre, nuestra ciudad, y el reino de Dios al mismo tiempo. No podemos. Ellos o se expandían para extender el reino de Dios o se quedaban a establecer la ciudad. No podían hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y nosotros no podemos. No podemos edificar nuestro propio reino, ser reyes y que se haga nuestra voluntad al mismo tiempo que edificamos y extendemos el reino de Dios. No se puede. O una cosa o la otra. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede luego de que los hombres se proponen hacer esta ciudad? Sucede algo. El Señor visita la ciudad del hombre. Dice el versículo 5, pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Esta frase es irónica de parte de Moisés. ¿Por qué digo que es irónica? ¿Qué dijeron estos hombres? Hagamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre famoso. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para visitar esa torre? Tuvo que bajar, tuvo que descender. ¿Sí? No importa lo alto que haya llegado esa torre, el Señor, para verla, tuvo que tomarse el trabajo de descender. ¿Sí? Esa es la ironía que está mostrándonos Moisés. Y de la misma manera en que los hombres en Sinar se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos, hagamos ladrillo, vamos, hagamos una ciudad, ¿sí? Ahora el Señor habla. ¿Y qué dice? Primero, reconoce la terquedad del hombre, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Esta gente empezó a hacer y no va a haber nada que lo detenga. Pero después va a juzgar a la ciudad del hombre. Y dice el Señor, vamos también, vamos, bajemos y confundámoslo. ¿Para qué querían ellos? Una torre, una ciudad y un nombre. ¿Para qué lo querían? Para no ser dispersados sobre la tierra, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Versículo 8. Así el Señor los dispersó. Desde allí, sobre toda la superficie de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dejaron de edificar la ciudad. Dios sacudió los cimientos de la ciudad del hombre, Dios confundió su lenguaje y terminaron cada uno por su lado, buscándose quienes hablaban más o menos el mismo idioma. Y los que hablaban más o menos lo mismo se juntaron y habrán ido a un lado, los que hablaban más o menos lo mismo se juntaron y tuvieron que dispersarse. Tuvieron que dispersarse, ¿sí? Y Moisés cierra la historia con el versículo 9. Fíjense, el versículo 9 es como un espejo del versículo 1. ¿Sí? Un espejo del versículo 1. En el versículo 1 se nos decía que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, y la historia termina en el versículo 9. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. ¿Sí? De nuevo, Babel y confusión en hebreo suenan parecido. Por eso dice el Señor la llamó Babel, porque allí el Señor confundió su lengua. ¿Qué pasó entonces? Los hombres nos rehusamos a extender el dominio de Dios.
quisimos edificar nuestra propia ciudad y esta ciudad, ¿cómo se terminó llamando? Confusión, Babel. Babel. La ciudad que fue levantada como un monumento al hombre terminó siendo un monumento a nuestra confusión y fragilidad. Déjenme terminar reflexionando, hermanos, en dos cosas que hizo el Señor aquel día en la llanura de Sinar. Lo primero que hizo fue descender en juicio sobre los hombres. Dios aquel día juzgó el orgullo y la rebeldía de los hombres. Orgullo porque se querían hacer una ciudad para hacerse famosos, y rebeldía, ¿por qué? Porque Dios nos creó para extender su imagen y nosotros quisimos establecernos en un lugar reducido y hacernos nosotros un nombre para nosotros. ¿Sí? El Salmo capítulo 9 capta el juicio de Dios en Génesis 11 cuando dice: levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti, pon temor en ellas, oh Señor, aprendan las naciones que no son más que hombres. Que aprendan las naciones que no son más que hombres. Y esta es la lección que tenemos que aprender de la historia de Babel, que nosotros, lo único que somos meros hombres. Eso es lo que somos. Incapaces de permanecer en pie frente al juicio de Dios. Incapaces. Somos hombres. Podemos esforzarnos, podemos crear nuevas tecnologías para hacer una ciudad, para hacernos monumentos a nosotros mismos, y Dios va a venir y de un momento a otro va a llenar eso de confusión. Nuestros esfuerzos más grandes y nuestras glorias más grandes no son nada frente al juicio de Dios. Aprendan las naciones y aprendamos nosotros hoy acá que delante de Dios no somos más que hombres. No somos más que hombres. Todos los esfuerzos del hombre que se oponen al Señor están destinados a la confusión y al juicio. Y nosotros tenemos que aprender de esta historia, que el juicio de Dios viene sobre aquellos que viven para su propia gloria y para satisfacer sus propios deseos. El juicio de Dios viene sobre la ciudad del hombre y sobre sus habitantes. Sobre la ciudad del hombre y sus habitantes. Es tal así, tan fuerte en la Biblia la imagen de Babel, que a partir de ahora y por el resto de toda la Biblia, esta ciudad, la ciudad de Babel o la ciudad de Babilonia, como se llama de ahora en adelante, se convierte en un estereotipo de la ciudad del hombre, del esfuerzo humano que se rebela y combate contra el reino de Dios. Se convierte en un estereotipo, ¿sí?, del ser humano queriendo promover su propia gloria, pero también se convierte en un estereotipo de la ciudad en donde Dios va a castigar a los que se rebelan contra su reino y la ciudad que al final va a ser castigada. Así de fuerte es la imagen de Babel en toda la Escritura, ¿sí? Pero esta ciudad, claramente cuando estamos hablando de Babel como la ciudad del hombre, no estamos hablando de un lugar geográfico hoy en día, sino que estamos hablando de nosotros como ciudadanos de esa ciudad, de que nosotros, si nos comportamos como Babel, estamos reflejando que somos ciudadanos de esa ciudad. En la medida en la que nosotros somos orgullosos, en la medida en la que nosotros nos oponemos al avance del reino de Dios, en la medida en la que nosotros queremos que nuestra voluntad sea hecha, en la medida en la que nosotros queremos hacernos un nombre famoso para nosotros mismos, lo que estamos haciendo es mostrando nuestro documento de que somos ciudadanos de Babel, de la ciudad del hombre. Pero esta ciudad, al final de la historia, va a ser juzgada. Y eso es lo que tiene que saberse. Babel no solo fue juzgada en Génesis 11. Sus ciudadanos que se esparcieron por el resto de la tierra, que están hoy entre nosotros y que somos muchos de nosotros, sus ciudadanos al final van a ser juzgados. Apocalipsis capítulo 18, mis hermanos, es una visión que ilustra cómo Dios va a juzgar al final de los tiempos a la ciudad del hombre.
Dice el versículo 1, Apocalipsis 18, vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria y gritó con voz potente, cayó, cayó la gran Babilonia, la ciudad del hombre. Al final de los tiempos, esa ciudad va a ser juzgada. El versículo 7 dice, todo lo que ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, lujosamente, así denle tormento y duelo. Porque ella dice en su corazón, y así dicen en su corazón también sus ciudadanos, ella dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y nunca veré duelo. Así dicen sus ciudadanos en su corazón, yo soy rey, que se haga mi voluntad. Se va a hacer lo que yo quiero. Tenés que hacer las cosas como yo quiero, a mi manera, cuando yo quiero. Si no, te las vas a ver conmigo. Yo soy rey, yo no soy viuda, yo nunca veré duelo. Y dice el Señor, en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, duelo, hambre, será quemada con fuego, porque el Señor, Dios que la juzga, es poderoso. Es poderoso. No puede escapar. Como Babel no pudo escapar del juicio de Dios por más alta que fue su torre, los ciudadanos de la ciudad del hombre no van a poder escapar, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Esa ciudad que nosotros estamos edificando para autopromocionarnos, para satisfacer todos nuestros deseos, un día va a ser juzgada. No va a escapar, no va a quedar nada. ¿Y qué va a ser de los ciudadanos de la ciudad del hombre? ¿Qué va a ser de ustedes si hoy están viviendo sus vidas para su propia satisfacción? ¿Qué va a ser de ustedes si hoy viven sus vidas ignorando a Dios y a su reino? ¿Qué va a ser de ustedes si hoy son ciudadanos de la ciudad del hombre? ¿Qué va a ser de ustedes? Al ver el humo de su incendio, gritaban los que la veían, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y llorando y lamentándose, gritaban, ¡ay, ay! La gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron, en una hora ha sido asolada. Dios va a juzgar a la ciudad del hombre y a sus ciudadanos, y todos aquellos que hoy amen esa ciudad. Es decir, todos aquellos que hoy estén viviendo para sí mismos, para promoverse, para satisfacer lo que ustedes quieren solamente, ¿sí? Sus deseos materialistas y sensuales van a ser juzgados juntamente con esa ciudad. Por eso hay una advertencia en Apocalipsis capítulo 18. Dice el versículo 4, oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Huyan de la ciudad del hombre. Huyan de la ciudad del hombre. Es decir, dense cuenta que al vivir para ustedes mismos, para sus propios deseos y para su propia satisfacción, están bajo el juicio de Dios y escapen. Es decir, renuncien a seguir viviendo para ustedes mismos. Renuncien a seguir edificándose para ustedes su propio nombre. Renuncien al orgullo y a la sensualidad y al deseo de que todo lo que ustedes quieren sea permanentemente satisfecho. Huyan, escapen, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella, dice Apocalipsis 18:20. La historia de la Torre de Babel no es solamente una historia bonita que trata acerca de algo que pasó hace mucho tiempo. Es la historia de una ciudad que se estableció aquel día y que puede ser que haya quedado a medio hacer, pero sus ciudadanos han quedado esparcidos sobre toda la tierra. Y entre nosotros acá hoy hay ciudadanos de Babel, hay ciudadanos de la ciudad del hombre. Y a ustedes les ruego, huyan de esa ciudad, huyan. No solamente
no solamente están corriendo con la zanahoria delante tras algo que nunca van a alcanzar. Están intentando gobernar sus propias vidas y saben que no pueden hacerlo. Saben que Dios de un momento a otro puede descender sobre su orgullo y trastocar todo lo que ustedes están tratando de conseguir y lograr. Todo lo que están edificando para ustedes mismos. Dios lo puede hacer. ¿Sí? Están traicionando aquello para lo que Dios los creó. Dios no los creó para que ustedes persigan sus sueños, sus metas y hacerse un nombre famoso. Dios no los creó para eso. Dios los creó para que ustedes sean banderas del reino de Dios, que demuestren el dominio de Dios allí donde ustedes están. Para eso Dios los creó. No fueron edificados para edificar sus propios reinos, sino para extender el dominio de aquel que los creó. Entonces hoy en esta mañana tienen que ser libres de los engaños de Babel. Tienen que hacer trizas el pasaporte de la ciudad del hombre. Eso es lo que tienen que hacer. Porque un día esa ciudad va a caer. Dios mismo, que es poderoso, la va a juzgar. Y aquellos que siguen a Jesús y que están sufriendo bajo la oposición de los ciudadanos de este siglo, de esta ciudad, tienen que saber que Dios va a hacer justicia. Tienen que saber que Dios va a hacer justicia. Nosotros podemos ser libres, mis hermanos, para seguir extendiendo el reino de Dios, sabiendo de que nada que nos suceda, nada que los ciudadanos de la ciudad del hombre hagan contra el reino de Dios, nada, absolutamente nada, va a quedar sin su justa retribución. Por eso podemos ser libres para amar a los ciudadanos de Babel, aunque nos persigan y nos odien. Podemos ser libres para soportar la injusticia, sin hacer justicia con nuestras propias manos. Que ninguna de nuestras energías se desperdicie en ninguna otra cosa que no sea plantar la bandera del reino de Dios, allí donde nosotros estamos. Y edificar la ciudad de Dios y no la ciudad del hombre. Porque así como el Señor descendió aquel día a juzgar a la ciudad del hombre, Él va a venir un día y la va a juzgar definitivamente. Y ya no va a haber más ciudad del hombre ni ciudadanos de la ciudad del hombre. Entonces lo primero que hizo el Señor aquel día fue descender en juicio. Pero el Señor hizo otra cosa aquel día, en Sinar. Él descendió para hacer lo que sea necesario que sea hecho, a fin de que su imagen se extienda por toda la creación. Eso fue lo que hizo. Miren, consideren lo que pasó, el cuadro grande. Nosotros llegamos a esa llanura y nos rebelamos contra el Creador. Nos rehusamos a cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. Nos rehusamos a extendernos y a llenar la tierra y plantar la bandera del reino de Dios. ¿Qué hicimos? Nos establecimos en una ciudad y edificamos nuestra ciudad. Pusimos todos nuestros esfuerzos en edificar el reino del hombre, la ciudad del hombre y no el reino de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando bajó y confundió nuestra lengua? Nos dispersó. ¿Ustedes no quieren extenderse? Bueno, vino Él y nos dispersó. En otras palabras, Él dijo, mi imagen se va a extender. Yo voy a hacer lo que sea necesario que sea hecho para que mi propósito se cumpla. Mi imagen se va a extender aunque ustedes no quieran, en otras palabras. Él bajó y demostró que Él es el que está a cargo de la ciudad de Dios. Él. Esa ciudad se va a edificar, ese reino se va a expandir, ese reino va a llenar toda la tierra. Aunque ustedes hagan todos sus esfuerzos para quedarse concentrados en un solo lugar y hacerse un nombre para ustedes mismos, yo voy a bajar y los voy a dispersar. ¿Sí? Y esto todavía es muy confuso, ¿no? Porque estos hombres que fueron dispersos siguen siendo hombres rebeldes, siguen siendo orgullosos, siguen siendo en algún sentido ciudadanos de Babel. Por eso nosotros no tenemos que mirar a Babel con ingenuidad, como mirando una historia que no nos toca de cerca, ¿sí? En esta historia, como dijimos la semana pasada, la historia de Noé, en esta historia nosotros somos los ciudadanos de Babel.
Esa es nuestra parte en esta historia. Si usted se quiere identificar con alguien en esta historia, identifíquese con los ciudadanos de Babel. Como venimos diciendo, todos nosotros trabajamos cada día para edificar a la ciudad del hombre cuando renunciamos a vivir bajo el señorío de nuestro Creador, a hacernos un nombre, Pero Dios va a hacer lo que sea necesario para que su ciudad, para que su reino se extienda. Y a la larga, lo que tiene que pasar es que tiene que venir uno que cumpla con esa misión que se le encomendó a Adán primero y a Noé después, de establecer el reino de Dios y de llenar la creación con hijos obedientes que planten la bandera del reino de Dios en toda la creación. Tiene que venir uno que cumpla lo que Adán no pudo cumplir, de llenar la tierra y de extenderse con hijos obedientes, que cumpla lo que Noé no pudo cumplir, de llenar la tierra, de multiplicarse y de extenderse con hijos obedientes. Tiene que venir uno mejor que Adán y mejor que Noé, que sí llene la tierra con hijos obedientes, que planten la bandera del reino de Dios en toda la creación. Alguien tiene que venir a rescatar a todas estas naciones, que se han ido dispersas, cada uno confundidas. Alguien tiene que venir y reunirlas nuevamente, pero no para que se hagan un nombre para ellas mismas, sino para darle la gloria, la alabanza, las riquezas, el poder al Creador. A la larga, la familia humana necesita que venga uno que quite la maldición bajo la cual han caído las naciones. La familia humana necesita alguien que traiga la bendición de Dios a todas las naciones. Alguien en quien todas las naciones de la tierra puedan ser bendecidas. Han salido confundidas, sin apenas comunicándose. Así, por causa de la maldad y por causa del orgullo. Pero Dios no se olvidó de la promesa que hizo en el Edén. Entonces alguien tiene que venir. A la larga, las naciones y nosotros, cada uno de los que estamos acá, necesitamos a alguien que nos haga regresar de toda esa dispersión a la que fuimos condenados por nuestra rebeldía y por nuestro orgullo. Alguien que haga posible que nuestra soberbia sea perdonada, que nuestro deseo de autopromoción y autosatisfacción sea quitado de nuestro corazón. Necesitamos a alguien que quite de nuestro corazón a Babel, a la ciudad del hombre. Que nuestro deseo de ser dioses, de ser obedecidos, de que se nos rinda a nosotros la voluntad de los demás, sea quitado para siempre. Alguien que nos transforme en ciudadanos de la ciudad de Dios. Necesitamos un Salvador, eso es lo que necesitamos. Y de la misma manera en que Dios estuvo dispuesto a hacer lo que fue necesario hacer en aquel día en Babel, ¿sí? Y descendió y nos dispersó, y aunque nosotros no queríamos, terminamos llevando la imagen de Dios por toda la creación. De esa misma manera Dios, a lo largo de todo el libro de Génesis, vamos a verlo interviniendo en donde el ser humano parece que va cerrando todas las puertas. ¿Por qué? Porque Él va a cumplir su promesa. Él va a traer a aquel que va a destruir a la serpiente. Él va a traer a uno en quien todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. A uno que las va a volver a reunir. Él los va a traer. Y nosotros, que vivimos de este lado de la historia, sabemos quién es y sabemos que ha venido y que es Jesús. Y que es Jesús. Por eso, el único que puede rescatarnos a todos del engaño de la ciudad del hombre, del engaño de la autosatisfacción, del engaño de la autopromoción, del engaño de querer convertirnos nosotros en dioses para los demás, es Jesús. Es Jesús. Él es el único que puede rescatarnos. Arrepiéntanse. Aquellos que no son de Cristo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de haber vivido toda su vida para ustedes mismos, para edificar su propio reino. Arrepiéntanse. Todos de diferentes maneras, de acuerdo a nuestra personalidad, lo hacemos.
Algunos de forma más extrovertida, algunos de una forma más introvertida. En algunos nuestro orgullo se manifestará como queriendo imponernos, en otros nuestro orgullo se manifestará queriéndonos hacer las víctimas permanentemente, siendo el centro de atención, pero todos de alguna manera estamos edificando nuestra propia ciudad cuando no estamos dedicados a edificar el reino de Dios. Arrepiéntanse, porque en Jesús hay perdón para los ciudadanos de la ciudad del hombre. En Jesús hay perdón. En Jesús hay un nuevo corazón. En Jesús los ídolos son derrotados, los ídolos son limpiados para siempre, ¿sí? Y nos convertimos en ciudadanos de la ciudad de Dios. Oramos. Señor, te pido por favor que tu palabra en esta mañana obre en todos los que estamos acá, que podamos ser libres, Señor, de los engaños, del orgullo y de la autopromoción, del deseo de querer ser alguien, Señor, para las personas que nos rodean. Señor, que Jesús pueda, Señor, ser más valioso, más precioso a nuestros ojos que cualquier cosa que podamos lograr para nosotros mismos. Señor, gracias por habernos enviado un Salvador. Oramos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén.